Imagina un vasto océano de arena donde el horizonte parece no tener fin. Un lugar donde el sol castiga con una fuerza implacable y donde, durante siglos, las tribus nómadas han sobrevivido bajo sus propias leyes. En medio de este escenario de aislamiento absoluto, en una tienda de campaña cerca de Sirte, nació en 1942 un niño que estaba destinado a cambiar no solo el mapa de su nación, sino a desafiar el orden mundial establecido. Su nombre era Muammar Gaddafi. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Fue el visionario que buscaba la unidad de su pueblo o el arquitecto de un sistema que lo mantendría en el poder absoluto durante más de 4 décadas? A menudo escuchamos fragmentos de su final, pero para entender la magnitud de su caída, primero debemos descifrar el enigma de su ascenso, un ascenso marcado por el secreto, la ambición y una riqueza tan inmensa que resulta difícil de procesar para la mente humana. Hoy vamos a desenterrar la historia verídica, sin filtros, y con toda la intriga que rodeó al hombre que se hacía llamar el Rey de Reyes de África. Para entender a Gaddafi, debemos retroceder a la Libia de mediados del siglo XX. No era el país que conocemos hoy. Era una tierra fragmentada, bajo la influencia de las potencias occidentales tras la colonización. Tras la Segunda Guerra Mundial, Libia se convirtió en una monarquía bajo el rey Idris I. En aquel entonces, Libia era catalogada como una de las naciones más pobres del planeta. No había grandes infraestructuras, el analfabetismo era la norma y la esperanza de vida era desalentadora. Pero bajo esa arena aparentemente estéril, se escondía un secreto que cambiaría el destino de todos: el petróleo. Sin embargo, mientras las compañías extranjeras comenzaban a extraer el oro negro, el pueblo libio sentía que su riqueza se les escapaba de las manos, alimentando un resentimiento silencioso en las cafeterías de Trípoli y Bengasi. En este ambiente de descontento, el joven Gaddafi creció escuchando las historias de resistencia de sus antepasados. No era un estudiante común, era un observador. Desde muy joven, se sintió cautivado por las ideas de dignidad y nacionalismo del mundo árabe. Gaddafi no solo quería ser un militar, quería ser el catalizador de un cambio sísmico. A principios de los años 60, Gaddafi ingresó en la academia militar, pero no lo hizo por vocación de servicio a la corona, sino por pura estrategia. Sabía que en una nación como la suya, el poder real residía en el uniforme. Fue allí donde comenzó a tejer una red de lealtades ultrasecretas. Junto a otros jóvenes oficiales que compartían su frustración, fundó el movimiento de oficiales libres unionistas. Imaginen el nivel de riesgo: reuniones clandestinas a la luz de las velas, comunicaciones codificadas y la vigilancia constante de los servicios de inteligencia. Gaddafi era el cerebro. Tenía una disciplina férrea. Mientras otros se distraían, él estudiaba historia, táctica y retórica. Estaba esperando el momento perfecto, y ese momento llegó el 1 de septiembre de 1969. Mientras el monarca se encontraba en el extranjero por motivos de salud, el grupo de jóvenes oficiales ejecutó un movimiento que dejó al mundo atónito. No hubo grandes enfrentamientos masivos en las calles ese día. Fue una operación de una precisión asombrosa. En cuestión de horas, las estaciones de radio estaban bajo su control. Un joven de apenas 27 años, con el grado de capitán, se dirigió a la nación por primera vez. Su voz, cargada de una extraña mezcla de calma y determinación, anunció que la era anterior había terminado. El mundo se preguntaba quién era este joven oficial y qué pretendía hacer con el inmenso tesoro que guardaba el suelo libio. Gaddafi no perdió el tiempo, se posicionó como coronel y comenzó a desmantelar la influencia extranjera de manera inmediata. Una de sus primeras y más audaces medidas fue exigir la salida de todas las delegaciones militares extranjeras del territorio libio. Pero lo más impactante fue su gestión de los recursos naturales. Gaddafi se sentó a la mesa con las gigantescas corporaciones de energía y cambió las reglas del juego para siempre. Su mensaje era que el recurso pertenecía al pueblo. Logró aumentar los ingresos del Estado de forma exponencial. De repente, aquel país que era de los más pobres del mundo empezó a ver cómo sus arcas se llenaban de una riqueza difícil de calcular. Este capital se utilizó inicialmente para transformar la realidad social de forma drástica. Se construyeron hospitales de vanguardia, escuelas en cada rincón y complejos de viviendas.
Para muchos libios de la época, Gaddafi se convirtió en una figura de esperanza. Pero como ocurre con frecuencia en las historias de poder total, la luz siempre proyecta una sombra que crece con el tiempo. A medida que su influencia aumentaba, también lo hacía su visión de sí mismo como un guía casi espiritual de la política. Aquí es donde la trama se vuelve fascinante y un tanto misteriosa. Gaddafi no quería ser un gobernante tradicional. Quería crear una nueva forma de estructura social que no fuera ni capitalismo ni lo que se conocía en el bloque del Este. En la década de los 70 publicó su famoso Libro Verde. En este manual detallaba su propia teoría para el mundo. Propuso la creación de un Estado donde supuestamente todos los ciudadanos participarían en comités populares. Sobre el papel, se presentaba como una estructura de participación masiva. En la práctica, sin embargo, el sistema aseguraba que no hubiera ninguna organización que pudiera cuestionar su liderazgo. El coronel se posicionó no como un cargo administrativo, sino como el hermano líder y guía de la revolución, una figura que técnicamente no tenía un puesto oficial, pero que, en realidad, tenía la autoridad final sobre cada decisión importante en Libia. El control comenzó a extenderse por todas las capas de la sociedad. El sistema de información se volvió omnipresente. El misterio en las calles no era por un factor externo, sino por la incertidumbre de no saber quién vigilaba. La veracidad de sus avances materiales, que eran innegables, chocaba frontalmente con la restricción absoluta de cualquier opinión discordante. Gaddafi empezó a cultivar una imagen icónica y muy particular. Sus uniformes cargados de condecoraciones, sus túnicas beduinas de colores vibrantes y su insistencia en utilizar su tienda de campaña tradicional, incluso en visitas oficiales a grandes capitales del mundo, no eran simples excentricidades. Era una herramienta de comunicación política muy bien estudiada. Quería recordar constantemente su origen en el desierto, presentándose como el hombre que no se dejaba seducir por las costumbres ajenas, a pesar de que su entorno ya manejaba una de las fortunas más grandes de la historia contemporánea. En este punto, Libia era un jugador fundamental en el tablero internacional. Su retórica desafiante lo puso en el punto de mira de las grandes naciones. Pero mientras él se sentía invulnerable, las semillas de futuros conflictos se estaban plantando de forma silenciosa. La tensión entre su imagen de líder generoso y la realidad de su puño de hierro empezaba a generar grietas que solo se harían visibles décadas más tarde. Para comprender la magnitud de la riqueza que este hombre administraba, es obligatorio hablar del proyecto del Gran Río Artificial. Esta fue, sin duda, su obra más ambiciosa y real. Consciente de que el agua dulce es el recurso más valioso en una zona árida, Gaddafi inició una obra de ingeniería que muchos expertos internacionales calificaron como una proeza sin precedentes. Se trataba de una red de tuberías colosales que transportaban agua desde depósitos milenarios bajo el desierto hasta las ciudades de la costa. Fue un logro técnico impresionante que cambió la vida de millones de personas, pero que también sirvió para consolidar su mito personal como alguien capaz de transformar la geografía misma de su país. Sin embargo, el panorama fuera de sus fronteras empezaba a tornarse oscuro. A finales de los años 70, la relación de Libia con el resto del mundo se convirtió en un relato de sospechas y confrontaciones constantes. Se le acusó de intervenir en asuntos de otros continentes, lo que provocó que se impusieran restricciones muy severas a su economía. La intriga se trasladó de las dunas del desierto a las salas de los organismos internacionales más importantes. En el interior de Libia, los beneficios sociales eran palpables. La educación no tenía costo y tener un hogar era un derecho garantizado. Pero el precio que se pagaba era el silencio absoluto. No se permitía ninguna forma de oposición. La historia veraz de este periodo es una de contrastes extremos. Un país que ostentaba los mejores indicadores de bienestar en su continente, pero que operaba bajo un sistema que dependía exclusivamente de la voluntad de un solo individuo. Este equilibrio era extremadamente frágil. ¿Qué sucede cuando un líder se convence de que su presencia es eterna e indispensable? ¿Cómo reaccionó la comunidad internacional cuando Gaddafi decidió expandir su influencia de forma agresiva? El misterio de su caída final comenzó a gestarse mucho antes de los eventos que todos vimos en las noticias años después. En la etapa que sigue,
debemos analizar cómo los años de aislamiento y los enfrentamientos directos con las potencias más grandes del mundo empezaron a desgastar la estructura que parecía de piedra. El exceso de confianza empezó a nublar el juicio de quien se sentía el protector de su pueblo, mientras el mundo cambiaba a una velocidad que él no estaba dispuesto a seguir. Las alianzas cambiantes, los secretos de Estado y la gestión de un patrimonio que superaba cualquier presupuesto imaginable son las piezas que empezaron a moverse en este tablero de intriga internacional. Cada decisión tomada en la soledad de su tienda beduina tenía repercusiones que llegaban hasta el otro lado del océano, preparando el terreno para una de las historias más complejas de ascenso y descenso en el poder que el mundo moderno haya presenciado jamás. El reloj de la historia no se detiene, y para la década de los 80, aquel joven capitán que había tomado el poder con promesas de renovación, se había transformado en un líder cuya sombra se proyectaba mucho más allá de las fronteras de África. En este punto de nuestra historia, Libia ya no era solo una nación petrolera emergiendo de la pobreza, se había convertido en el epicentro de un desafío constante al orden global. El suspense se palpaba en el aire cada vez que el coronel aparecía en las pantallas de televisión internacionales. Sus discursos, que podían durar horas bajo el sol abrasador, ya no solo hablaban de la libertad del pueblo libio, sino que clamaban por una revolución que debía extenderse por todo el mundo en desarrollo. Sin embargo, este deseo de influencia global trajo consigo una serie de eventos que pondrían a la nación en una situación de riesgo extremo. La veracidad de los hechos nos lleva a un periodo de alta tensión militar. Los cielos sobre el Golfo de Sirte, que Gaddafi reclamaba como aguas territoriales libias, se convirtieron en un escenario de juegos de guerra reales. El mundo observaba con el aliento contenido cómo las aeronaves de las potencias occidentales y las fuerzas libias se encontraban en maniobras de interceptación que en más de una ocasión terminaron en fuego real. Estos incidentes no eran casualidades, eran el reflejo de una lucha de voluntades. Gaddafi, convencido de su papel como defensor de la soberanía frente a lo que él llamaba el imperialismo, no retrocedía. Pero cada enfrentamiento aumentaba el aislamiento de su país. Las sanciones empezaron a morder la economía, y aunque el petróleo seguía fluyendo y generando miles de millones de dólares, la capacidad de Libia para importar tecnología y bienes de lujo comenzó a verse seriamente limitada. Dentro de las fronteras, la vida cotidiana estaba marcada por una dualidad extraña. Por un lado, el Estado seguía proveyendo servicios que otros países vecinos solo podían soñar: salud gratuita, subsidios masivos a los alimentos y una educación que enviaba a miles de jóvenes a estudiar al extranjero con todos los gastos pagados. Pero por otro lado, el sistema de vigilancia se había perfeccionado. Los comités revolucionarios, creados originalmente para dar poder al pueblo, se habían convertido en los ojos y oídos del régimen. Cualquier comentario en una plaza pública o en una universidad podía ser reportado. La intriga ya no era un recurso literario, era una forma de supervivencia para el ciudadano común. El miedo a ser señalado como un traidor a la revolución mantenía una calma tensa en las calles de Trípoli. En este bloque de tiempo surge una de las tramas más oscuras y complejas de su mandato: la relación de Libia con grupos insurgentes y movimientos de liberación en diversos continentes. Desde las selvas de América Latina hasta las costas de Europa y el sudeste asiático, se decía que el dinero del petróleo libio financiaba cualquier causa que se opusiera al status quo establecido. Esta política exterior, basada en el choque directo, llevó a que Libia fuera etiquetada como una nación paria. El punto de máxima tensión llegó a mediados de los 80, cuando una serie de eventos trágicos en lugares públicos de Europa fueron vinculados directamente con las oficinas de inteligencia en Trípoli. La respuesta no se hizo esperar y por primera vez el territorio libio sufrió bombardeos directos en sus ciudades principales, alcanzando incluso las residencias privadas del propio coronel. Este fue un momento de quiebre. El mundo vio que el líder no era intocable, y él comprendió que el enfrentamiento directo tenía un costo que incluso su inmensa fortuna podría no ser capaz de pagar a largo plazo. A pesar de las bombas y las sanciones, Gaddafi sobrevivió. De hecho, utilizó estos ataques para reforzar su narrativa de víctima y héroe nacional. Su retórica se volvió más mística. Empezó a alejarse un poco del mundo árabe,
donde sentía que otros líderes no eran lo suficientemente valientes para seguir sus pasos, y puso su mirada en el continente africano. Aquí es donde nace el concepto de los Estados Unidos de África. Gaddafi comenzó a invertir cantidades astronómicas de dinero en naciones africanas, construyendo hoteles, redes de telecomunicaciones y proporcionando préstamos a bajo interés. Su objetivo era ambicioso: crear una moneda única africana, respaldada por el oro libio para independizar al continente de las finanzas externas. Esta visión, aunque aplaudida por muchos líderes regionales, encendió las alarmas en los centros financieros internacionales. La veracidad de esta intención económica es una de las teorías más discutidas sobre las razones reales de su futuro destino. ¿Estaba realmente intentando liberar a un continente o solo buscaba un nuevo escenario donde ser el protagonista absoluto? La década de los 90 fue una época de silencio y resistencia. Las sanciones de la ONU, motivadas por incidentes aéreos que marcaron la historia de la aviación, asfixiaron la conectividad de Libia. El país no podía recibir vuelos internacionales, y la industria petrolera empezó a sufrir por la falta de repuestos. Fue un periodo de introspección forzada. El suspense se trasladó a las negociaciones diplomáticas secretas que durarían años. Gaddafi, el hombre que nunca se rendía, empezó a dar señales de querer regresar al redil internacional. Este cambio de piel fue una de sus maniobras más astutas. Entregó a los sospechosos de incidentes pasados para que fueran juzgados en territorio neutral y comenzó un proceso de desmantelamiento de sus programas de armas especiales. El mundo miraba con incredulidad. ¿Había cambiado realmente el león del desierto o era solo una táctica para ganar tiempo y oxígeno económico? Hacia el final de este milenio, la transformación parecía completarse. Los líderes mundiales que antes lo llamaban proscrito, ahora lo recibían en sus palacios y viajaban a Libia para firmar contratos multimillonarios. Fue la era de los grandes negocios. Las empresas petroleras regresaron triunfantes a los campos del Sahara. La riqueza de la familia Gaddafi y del Estado libio alcanzó niveles astronómicos, con fondos de inversión soberanos que compraban acciones en los bancos, clubes de fútbol y empresas automotrices más famosas de Europa. Libia parecía estar viviendo una segunda edad de oro. Sin embargo, bajo la superficie de esta nueva prosperidad y aceptación internacional, el descontento interno no había desaparecido, solo se había transformado. La brecha entre la élite gobernante y la juventud, que ahora tenía acceso a Internet y veía cómo se vivía en el resto del mundo, empezaba a ensancharse de manera peligrosa. El misterio de este periodo radica en cómo un sistema tan cerrado pudo convivir con una apertura económica tan agresiva. Gaddafi seguía viviendo en su tienda, rodeado de su guardia personal femenina y manteniendo sus hábitos beduinos, pero sus hijos se habían convertido en figuras internacionales que frecuentaban los círculos más exclusivos del planeta. Esta desconexión entre la retórica revolucionaria del Libro Verde y el comportamiento de la nueva aristocracia libia fue el combustible silencioso para lo que vendría después. El pueblo veía cómo los miles de millones de dólares del petróleo fluían, pero no siempre llegaban a mejorar las infraestructuras que ya empezaban a envejecer o a crear empleos para una generación joven altamente educada, pero sin futuro laboral. La veracidad de la caída no se explica sin entender que, mientras Gaddafi negociaba con el mundo, se olvidaba de negociar con su propia gente. La intriga política se volvió interna. Los servicios de inteligencia, antes enfocados en el exterior, ahora pasaban el tiempo vigilando las redes sociales nacientes y los foros de opinión. El suspense de estos años era el de una olla a presión. El líder se sentía seguro porque los gobiernos extranjeros ahora eran sus socios, pero el contrato social con sus ciudadanos se había roto. La historia nos ha enseñado que cuando el poder se concentra de manera tan absoluta durante tanto tiempo, la realidad empieza a filtrarse por las grietas más inesperadas. Llegamos así al umbral de una nueva década, con un Gaddafi que se hacía llamar Rey de Reyes de África, rodeado de lujos, pero cada vez más alejado de la realidad de las calles de Bengasi y Trípoli. El hombre que había llegado al poder para devolver la dignidad a su pueblo, se encontraba ahora en una posición donde su propia permanencia era el mayor obstáculo para esa dignidad.
Las alianzas internacionales que tanto le costó reconstruir resultarían ser mucho más frágiles de lo que él imaginaba. En la próxima parte de este relato, veremos cómo un incidente menor en un país vecino desató una tormenta que nadie, ni siquiera el servicio de inteligencia más avanzado del mundo, pudo prever. El ascenso había sido meteórico y constante, pero la caída sería rápida, violenta y televisada para el mundo entero. Cada palabra de este guión busca reflejar la complejidad de un hombre que no puede ser definido con una sola etiqueta. Fue un constructor y un destructor, un visionario y un obstinado. Pero sobre todo, fue el protagonista de un drama real que superó cualquier ficción. El dinero, el poder, el petróleo y los secretos de Estado se entrelazan en este punto del camino, preparándonos para el capítulo final de una era que definió el destino del norte de África y del mundo entero. La calma antes de la tormenta nunca fue tan engañosa como en la Libia de principios de los años 2010. El año 2011 amaneció con un aire distinto en todo el norte de África. Lo que comenzó como un murmullo en los países vecinos, pronto se transformó en un rugido que nadie pudo ignorar. En Libia, el suspense no se sentía en los despachos oficiales, sino en las conversaciones en voz baja y en el parpadeo de las pantallas de computadora. La veracidad de los hechos nos indica que el descontento no estalló por una sola razón, sino por la acumulación de décadas de un sistema que, aunque había proporcionado estabilidad y riqueza material a muchos, había asfixiado la libertad de expresión y la alternancia en el poder. La intriga de este periodo radica en cómo un régimen que se consideraba a sí mismo inexpugnable, con uno de los servicios de inteligencia más temidos del mundo, no fue capaz de ver que el suelo bajo sus pies se estaba agrietando. Todo comenzó en la ciudad de Bengasi. Históricamente, esta zona siempre había tenido una relación tensa con el poder central de Trípoli, pero esta vez era diferente. El arresto de un abogado defensor de los derechos humanos fue la chispa que incendió la pradera. Lo que empezó como una protesta de unas pocas familias pidiendo justicia se convirtió en una marea humana que reclamaba un cambio profundo. El mundo observaba con incredulidad cómo el miedo, que había sido el cemento del sistema durante 42 años, empezaba a disolverse en cuestión de días. Gaddafi, acostumbrado a sofocar cualquier disidencia de inmediato, respondió con una retórica que solo aumentó el fuego. Sus discursos ya no hablaban de unión, sino que utilizaban palabras extremadamente duras para describir a quienes se manifestaban, lo que provocó que la comunidad internacional pusiera su mirada, una vez más, sobre el territorio libio. Aquí es donde la trama se vuelve internacional y el suspense alcanza niveles de thriller político. Las naciones que apenas unos meses antes firmaban contratos petroleros con el coronel comenzaron a distanciarse. La veracidad de las alianzas diplomáticas se puso a prueba y se rompió en pedazos. En los pasillos de las Naciones Unidas se discutían resoluciones de emergencia. La intriga se centraba en si el mundo permitiría que el conflicto escalara o si intervendría directamente. Finalmente, se estableció una zona de exclusión aérea. Lo que inicialmente se presentó como una medida para proteger a los civiles, pronto se transformó en una campaña militar a gran escala que cambió el equilibrio de fuerzas en el terreno. Los rebeldes, que en su mayoría eran ciudadanos comunes, estudiantes y antiguos militares que habían desertado, comenzaron a recibir un apoyo que antes era impensable. El avance hacia Trípoli fue un camino lleno de sombras y enfrentamientos. Gaddafi se retiró a su búnker, rodeado de sus hijos y de sus unidades más leales. El misterio de esos meses se escondía tras los muros de los complejos gubernamentales. ¿Qué pensaba el hombre que se creía el salvador de África al ver que su propio pueblo avanzaba hacia su palacio? La riqueza que antes utilizaba para comprar voluntades internacionales ya no servía de mucho cuando los cielos estaban controlados por fuerzas ajenas. La caída de la capital fue un momento de caos total. Las imágenes de los ciudadanos entrando en las residencias de lujo del coronel dieron la vuelta al mundo, revelando una opulencia que contrastaba drásticamente con la sencillez beduina que él siempre había promocionado. Sin embargo, el final no llegó con la caída de Trípoli. Gaddafi logró escapar, iniciando una huida que mantuvo al mundo en vilo durante semanas. El suspense se trasladó a las ciudades del desierto, especialmente a Sirte,
su lugar de nacimiento y su último refugio. Allí, entre las ruinas de una ciudad que él mismo había embellecido para mostrarla como la capital de su sueño africano, el líder se enfrentó a su realidad más cruda. Ya no había cumbres internacionales, ni guardias de élite, ni alfombras rojas. Solo quedaba un puñado de leales en una situación desesperada. La veracidad de sus últimos momentos es objeto de intensos debates, pero lo cierto es que el 20 de octubre de 2011, la era de Gaddafi terminó de la manera más abrupta y dramática posible bajo el sol del desierto que lo vio nacer. La historia de Muammar Gaddafi es una lección sobre los extremos del poder humano, desde un joven oficial con ideales de justicia y soberanía, hasta un líder cuya permanencia se volvió insostenible. Su legado es un laberinto de luces y sombras, infraestructuras increíbles y avances sociales únicos en su región.